Hola, en el día de hoy vamos a tratar el tema de los grupos. Vamos a estudiar un ejercicio para probar que tiene estructura de grupo. Bien, consideremos el conjunto de las aplicaciones lineales de R en R, es decir, todas las funciones en R de una variable real que tienen la peculiaridad de que son lineales. El conjunto de las aplicaciones lineales de R en R. Y en él vamos a considerar la suma de funciones dada como ahí tenemos escrito. Es decir, la suma de f más g es igual a la suma de f de x más g de x. Pues bien, con esa suma vamos a ver que el conjunto de las aplicaciones lineales de R en R tiene estructura de grupo conmutativo. Nosotros estamos considerando ese conjunto, L de R en R, todas las aplicaciones f que van de R en R, siendo f una aplicación lineal. Bien, lo primero que vamos a ver para estudiar qué es un grupo conmutativo es que la suma es lineal. Vamos a ver que la suma así definida de dos aplicaciones es una aplicación lineal. Bien, comencemos. Para ver qué es una aplicación lineal, lo único que tenemos que escoger son x e y escogemos lambda y mu, de tal modo que vamos a estudiar quién es f más g de esos parámetros, de esa función. Bien, si aplicamos por la propiedad de la suma que acabamos de establecer, f más g es f de uno más g del otro. Bien, pero resulta de que f y g son lineales. Como son lineales, se cumple la propiedad que ahí veis. Es decir, f de la suma de x más y es igual a f de x más f de y. Y con el producto pasa lo mismo. F de lambda por x es lo mismo que lambda por f de x. Consecuentemente, la expresión de arriba se nos transforma en la de abajo. Una vez que tenemos estas expresiones, podemos agrupar en función de lambda y en función de mu. Y una vez que tenemos agrupado, ya observamos, sacando factor común, que f de x más g de x es lo mismo que f de g de x. Y f de y más g de y es lo mismo que f más g de y. Es decir, que tenemos que de partida hemos llegado a la conclusión de que la función cumple perfectamente la linealidad. Por lo tanto, ya hemos probado lo primero. Es cerrada con la operación suma. Vemos que es cerrada para nuestro grupo. Ya sabemos que tenemos que es lineal, por lo tanto es una operación suma. Es cerrada. Vamos a ver lo que nos tiene que cumplir para que sea un grupo. Primero, tiene que cumplir la propiedad asociativa, es decir, f de g más h, f más g más h, va a ser lo mismo que f más g más h. Vamos a verlo ello. Primero, f más g más h es igual a f de x más g más h de x, por la propiedad que hemos visto. ¿Vale? Y si seguimos aplicando la propiedad, la definición de la suma, podemos expresarlo en la suma de las tres funciones. Pero esas tres funciones, como ahí tenemos, vemos que son esas tres funciones números reales. La imagen es un número real, con lo cual f de x, g de x y h de x es un número real. Como son números reales, cumplen la propiedad asociativa. Y si cumple la propiedad asociativa, podríamos asociarlo de otro modo. De hecho, si vuelvo a plantear el mismo problema, expandiéndolo, considerando primero f más g y después h, veo que da el mismo resultado. Esto me dice que se cumple la propiedad asociativa. Bien, sigamos. Bueno, ahí hemos puesto f más g dos veces, tendríamos que cambiar los paréntesis, tenerlo en cuenta eso. La siguiente propiedad es el elemento neutro. ¿Existe el elemento neutro? Es decir, ¿existe la aplicación tal que cuando se la sumo a f por la derecha o por la izquierda me da la misma función? Pues veo que sí. Voy a considerar la aplicación, que voy a llamar 0, tal que a cada x le hace corresponder el 0. Como así la he definido, esa aplicación es lineal perfectamente, porque el producto siempre me va a dar 0 y la suma con otras dos me va a seguir dando 0, con lo cual la aplicación es lineal. Vale, es una aplicación lineal que pertenece y además veo que cumple la propiedad de que f más 0 va a ser en realidad f de x más 0 de x, y como 0 de x es 0, f de x me da el resultado. Por lo tanto, veo que f de x, en este caso, el elemento 0, el vector
o la aplicación 0 que me lleva a cada x a 0 es el elemento neutro de nuestro conjunto. Ya tenemos elemento neutro. Ahora, la otra pregunta para terminar de ser un grupo es, ¿y el elemento opuesto? ¿Existe el elemento opuesto? Dado un f, ¿existe un g tal que cuando la sumo me da el elemento neutro? Sí. Vamos a ver que también. Considero que para todo f de x voy a llamar g de x a menos f de x. Pues veo que así expresado resulta de que la suma de f de x menos g de x me da 0. Por lo tanto, me da el elemento neutro. Veo que efectivamente para todo f de x, para toda función, existe su opuesto. Consecuentemente, se cumplen las propiedades de que tienen opuesto. Tenemos que es lineal, es decir, es cerrada. La operación suma es cerrada en el conjunto de las aplicaciones lineales de R en R. Cumple que es asociativa, cumple que tiene elemento neutro y cumple que tiene elemento opuesto. Es decir, cumple todas las propiedades para ser un grupo. ¿Qué nos falta? Conmutativo. Recordar que la propiedad conmutativa no tiene por qué ser de un grupo, Puede haber un grupo y no ser conmutativo, pero en este caso es conmutativo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si nosotros expresamos, vemos que igual que ocurría con la asociatividad, cuando yo sumaba dos funciones, f más g, su resultado es f de g más f de x, f de x más g de x. Como son números reales, puedo conmutarlos, porque lo cumple por la propiedad conmutativa de los números reales. Con lo cual se obtiene que también son conmutativas las funciones, la suma de funciones. Con esto queda demostrado que tengo el grupo de las funciones lineales de R en R, no solo tiene estructura de grupo, sino que además es conmutativo, que era lo que queríamos probar. Gracias.